Bien, bueno, pueden ver el documento, ¿no?, que estuvimos revisando la vez pasada, en lo que Sí, estoy compartiendo. Bien, bueno, rápidamente, ¿se acuerdan que habíamos visto que era un gestor de base de datos, sí, que estaban los datos interrelacionados, que estaban almacenados lógicamente juntos, que había una redundancia controlada, ¿sí? Que ahí marcamos que la base de datos, o sea, el gestor nos da las herramientas, está en nosotros tener no tener redundancia o cuánta redundancia queremos tener. Después se acuerdan que siempre interactuamos con la base de datos, interactuábamos a través del gestor de base de datos, nunca directamente, que es una de las principales eh, diferencias con los sistemas de archivos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que teníamos esta arquitectura? Tenemos los datos, el gestor que siempre estaba adelante y el único que sabe dónde realmente están los datos, donde cada dato que nosotros ingresamos, es el gestor. Después vimos el tema de compatibilidad, si cambiamos de versión de gestor, qué problemáticas podemos tener en cada caso. Vimos qué era el ANSI conceptualmente, qué nos permitía si hacíamos cosas en ANSI y qué dejábamos de tener. ¿Hasta acá alguna duda? Bien. Bueno, después bien, empezamos a ver la evolución de los sistemas de archivos, ¿sí? Que eran esencialmente archivos que teníamos de distinto tipo, teníamos los secuenciales, que había que leer uno tras otro, por lo cual si yo tenía que leer el registro 100, tenía que leer los 99 anteriores primero, ¿sí? Lo cual obviamente era lento, no podía volver para atrás, y que aún así, en algunas cosas, hoy se siguen usando. Por ejemplo, para interfaces batch se suele utilizar. Una evolución posterior fueron los archivos relativos, que si nosotros teníamos el número de registro, podíamos, gracias a que estábamos con disco rígido, podíamos acceder directamente a la posición. El problema que teníamos ahí era cómo sabíamos cuál era el número de registro. Cuando la clave, ¿sí?, que identifica el registro al dato es el mismo número de registro, hasta ahí estamos bien. Pero cuando ya es algo diferente, vimos el ejemplo de si voy a tener los documentos de identidad, no voy a poder, pues si no debiera tener todos los documentos de identidad, ¿sí? Entonces, ahí surgía la problemática, que a veces se podía solucionar con un algoritmo de hashing que convertía esa clave en un número de registro y hay veces no. Entonces, la evolución posterior fueron los archivos indexados, que eran archivos que estaban junto con el archivo de datos principal, que nos daba la correspondencia de la clave con el número de registro. ¿Sí? Entonces, de esa manera, nosotros primero buscamos en el índice y después íbamos a la posición. Y después también lo podíamos usar para ordenamiento. ¿Sí? Si nosotros leíamos ordenadamente de acuerdo al orden que estaba en un índice, nos ahorrábamos de tener que cargar todo en memoria y realizar un algoritmo de ordenamiento. ¿Sí? Vimos cómo terminaba siendo un ejemplo teórico como sería el índice, y eso fue donde, si mal no recuerdo, quedamos la semana pasada. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna duda? no, Bien, perfecto. Bueno, ¿cómo había que utilizarlos? Eh, Estos archivos no eran tan fácil utilizarlos, ¿sí? Y había esencialmente había dos
dos lenguajes, ¿sí? Que tenemos, o dos formas de manejar los archivos indexados. QuickBasic, por ejemplo, lo manejaba con lo que se llamaba B-tree, y COBOL con lo que era el estándar CISAM. ¿Cómo funcionaba esto? Yo iniciaba mi archivo, mi código fuente, ¿sí? En este caso, un COBOL, por ejemplo. Yo ejecutaba la compilación y eso que me generaba un archivo, un código objeto que se llamaba. ¿Sí? O sea, es un precompilado. Y después había un proceso posterior a la compilación que era la link edición. Que la link edición que hacía, tomaba las librerías y las incorporaba, las juntaba con el objeto, ¿sí? Y conformaba el archivo ejecutable. ¿Qué quiere decir? Acá yo tenía, por ejemplo, una librería que me permitía acceder a el acceso a los archivos CISAM, en este caso. Entonces, la rutina quedaba pegada al ejecutable, ¿sí? Eso es una gran diferencia respecto a los gestores de base de datos modernos, ¿sí? Porque nosotros nos conectamos con el gestor de base de datos y las rutinas digamos, de acceso a los datos es del gestor de base de datos. No hay nada en la aplicación, ¿sí? ¿Hasta acá se entiende cómo funcionaba? Más o menos. Es decir, que tenía todo. La aplicación tenía todo, La básicamente. aplicación terminaba teniendo todo la lógica para acceder a los datos, ¿sí? Para poder editar de alguna manera ese archivo, ¿sí? Porque podías, o sea, no es solo la lectura, sino también es la escritura, ¿sí? La escritura, sea insert, sea update, ¿sí? Entonces es como que vos tenés una librería, a ver, acá esto es una librería de acceso a datos. Había otro tipo de librerías completamente diferentes que también se juntaban de esta manera, ¿sí? La librería es algo que yo lo puedo utilizar en distintos programas, ¿sí? Son funciones de acceso genérico, de uso genérico. Bueno, el acceso a datos era a través de esta librería. Y cuando compilabas no te hacía todo el proceso junto, sino que se dividía en dos subprocesos. Uno la compilación en sí y la otra la link edición. ¿Sí? Creo que algo incluso vieron en la introducción a la informática de esto. No me acuerdo de la unidad, pero lo vieron. ¿Sí? ¿Queda claro hasta acá? Sí. Bien, entonces, ¿qué pasaba? Yo en mi programa, ¿sí? Imagínense un programa acá, tenía un registro alumno, por ejemplo, y yo, de diferente manera, de acuerdo al lenguaje que utilizaba, le tenía que definir cómo era el diseño del registro. ¿Sí? ¿Para qué? Para que la función esta que yo incorporaba acá sepa cómo tiene que acceder a esos archivos. ¿Sí? Entonces sabe que el primero es un entero, que después es un string, entonces saca cuánto es el ancho del registro y saca dónde empieza cada campo. ¿Sí? Entonces yo en cada programa que usaba determinada tabla, por ejemplo, alumnos, yo tenía que hacerle esta definición. ¿Sí? Y después, bueno, lo usaba, ¿sí? Le iba asignando valores, ¿sí? Esto es un pseudocódigo, ¿sí? De acuerdo a cómo era el lenguaje, podía ser la sintaxis un tanto diferente. Pero, ¿qué problemas teníamos con eso? Si yo iba y agregaba un campo
en el registro, o sea, un campo nuevo en la base de datos, o sea, en la tabla, yo tenía que ir y modificar en todos los programas que utilizaran esa tabla, tenía que modificar el diseño del registro, ¿sí? No solo en los que lo usaban. Yo de pronto por ahí definía acá un campo X y ese campo X lo utilizaban solo 2 programas, pongámosle 2 reportes, pero tenía 50 programas que accedían a esta tabla, por lo cual yo tenía que modificar el código de los 50 programas, ¿sí? Entonces, era un gran problema de mantenimiento, ¿sí? Porque yo tenía que ir, editar todos los programas y medianamente probar todos los programas, ¿sí? Bastante poco práctico, ¿sí? ¿Estamos? Sí, sí. Sí. Bien, entonces, hoy, digamos, si lo comparamos con un gestor de base de datos, yo puedo agregar una columna nueva y a menos que sea justo el programa que va a usar esa columna nueva, no impacta. Bien, entonces, ¿qué pasó? La siguiente evolución fueron los archivos, o sea, los XBase, ¿sí? Que los desarrolló la empresa esta Ashton Tate, que crearon el DBase. El DBase utilizaba este tipo de archivo, y la evolución era que los índices se almacenaban, el índice, el diseño del registro y todo se almacenaba en el archivo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? Si yo modificaba, agregaba una columna nueva, no me impactaban los programas, ¿sí? Entonces, ahí ya teníamos o sea, en el header teníamos toda esa información. ¿Qué particularidad tenía el DBase? Era que era un intérprete, no generaba un código ejecutable. Si recuerdan de introducción a la informática, el intérprete va ejecutando línea por línea, en realidad compila línea por línea, y cuando encuentra un error, cancela. ¿Sí? Pero hasta la ejecución, digamos, hasta que no haya ya ningún error, sigue, hasta finalizar. ¿Sí? Profe, le hago una consulta. Sí. ¿Y en qué parte podría, a la hora, en una base de datos, en qué parte podría tirar un error de esto si hipotéticamente estaría nada más tomando registros que uno le carga? No, porque vos ten en cuenta que era un programa en general. Ah, está ¿Sí? O sea, todo lo bien. que vos hacías en QuickBasic, en COBOL, bueno, lo hacías en DBase, que tenía Ok. una sintaxis distinta. Yo no usé directamente nunca DBase, ¿sí? Es previo a mí, pero era muy, digamos, si alguno vio alguna vez Clipper o Fox, eran muy parecidos. Bien, bueno, evitaba tener que declarar la estructura en todos los lugares. Bien. Bueno, entonces, ¿qué teníamos? Como vimos acá, vimos hace un momento, había incompatibilidades. Cada sistema de archivo usaba distintas rutinas. Entonces yo no podía tener, si yo tenía vamos a este ejemplo, ¿sí? Imagínense que yo el primer año hacía mi sistema de facturación, lo hacía en QuickBasic, ¿sí? Me funcionaba, todo perfecto. Al año siguiente digo, bueno, voy a hacer mi sistema de cuenta corriente, ¿sí? Pero esta vez, porque digamos, iban evolucionando las tecnologías, y créanme que yo lo vi y había momentos que tenías
en las empresas grandes tenías un montón de programas en distintas tecnologías distintas y que no se hablaban entre sí. Entonces, ¿qué pasaba? Yo en mi cuenta corriente la hacía en COBOL. Entonces, ¿cuál era la problemática? Yo, mis clientes, o sea, yo mis datos de facturación los tenía que pasar a la cuenta corriente para completarla. ¿Sí? Uno de los datos que usa la cuenta corriente es la facturación. Pero yo no podía hacer un programa que me acceda a los dos. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Tenía que hacer un programa en QuickBasic que me exportara a un TXT, que era el idioma, podemos decir, que conocían todos, y después hacer otro programa en COBOL que me tomara ese archivo en TXT y me lo importara en la cuenta corriente. ¿Sí? Lo cual obviamente me provocaba un montón de redundancia. ¿Sí? Más allá de la impracticidad, yo había datos que tenía acá que los tenía repetidos acá. ¿Sí? Si hoy yo tengo todo en la misma tecnología, en un gestor de base de datos, voy a tener un módulo que saque la cuenta corriente, otro módulo que haga la facturación, pero van a estar accediendo a las mismas tablas. ¿Sí? Entonces no voy a tener una redundancia en ese sentido. Acá es como que tenía una redundancia obligada, ¿sí? No tenía forma de salir de esa redundancia. ¿Se entiende? ¿Se entiende el problema? Sí, profe. Sí. Perfecto. Bien, entonces, si se ve acá, voy a agrandar un poquitito. Bueno, entonces la comparativa que yo tenía, ¿sí? Para acceder a los datos acá, todos los programas acceden directamente a los datos en un sistema de archivos, en un gestor, siempre a través del gestor en sí. Bien, ventajas de un gestor de base de datos respecto a un sistema de archivos. Un poco ya estuvimos viendo, pero como para redondear. Tenemos, por un lado, redundancia e inconsistencia de los datos. El gestor de base de datos tiene una redundancia controlada, tiene las herramientas necesarias para evitar dicha redundancia, a diferencia del sistema de archivos. Bueno, como dijimos hace un momentito, en sistema de archivos no tenemos otra. Cuando tenemos distintas tecnologías, vamos a tener que caer en redundancia. Y como tenemos redundancia, eso nos va a provocar inconsistencia de los datos, porque me puede pasar que los datos de la facturación los tengo modificados y por alguna razón no llegan a la cuenta corriente porque falló el archivo, porque X razón, ¿sí? Entonces, que no me provocó la actualización, entonces voy a empezar a tener inconsistencia de los datos. Eso era terriblemente común. Lo que pasó durante, no sé, pongámosle los años 2000, 2005, 2006, donde las compañías empezaron a tener todos sus gestores de base de datos, a tener los datos más ordenados, era que necesitaban tenían 50 millones de aplicaciones diferentes y tenían que normalizarlas y juntarlas todas en una base de datos. Entonces tenías personas trabajando durante un montón de tiempo tratando de cruzar los datos de las distintas aplicaciones, ¿sí? De las distintas bases de datos, lo cual hay veces se terminaba siendo imposible hacerlo con un programa. O sea, uno que sueña, hacer un programa que ejecute, cruce los datos y mágicamente me saque mi nueva base de datos normalizada. Hay a veces, a mí me pasó en uno o dos proyectos que directamente había que imprimir dato por dato, ir a los ejecutivos de cuenta, mostrarles los datos y que ellos den el visto bueno
de cómo tenían que ser los datos, de cuáles estaban relacionados y cuáles no. Y después había un grupo de data entries que entraban los datos de acuerdo a la corrección. Obviamente eso tenía un costo enorme. ¿Sí? Más en recursos humanos tenía un impacto grande. Bien. Dificultad en el acceso a datos. ¿Sí? Entonces acá repasamos un poquito quién hace cada cosa. En el sistema de archivo, el programa es el que accede a los datos. En el gestor de base de datos es el que accede porque es el único que conoce dónde están los datos físicamente. Eso después me va a permitir que yo agarro una tabla, la muevo vamos a ver, la muevo de disco rígido, la muevo de servidor, la muevo donde sea, y los programas no se enteran. ¿Sí? Esa es una diferencia sumamente importante. Después, en sistema de archivos, necesito para consultar los datos, para cada tipo de dato y cada tipo de ordenamiento, necesito tener programas. O sea, no tengo un utilitario que yo agarre, que vamos a ver, que accedo y hago una sentencia select y obtengo los datos, sino que tengo que empezar a hacer programas que accedan a esos datos. Si lo tengo que ordenar de manera diferente, voy a tener que hacer un programa nuevo. Bueno, en el gestor de base de datos, como lo hace el gestor de base de datos en sí, entonces me permite utilizar distintos utilitarios que se conecten con el gestor y pueda jugar con distintos ordenamientos, distintos tipos de listado, análisis, etc. Bueno, como vimos, si agrego una columna en la tabla, debo impactar a todos los programas en el sistema de archivos. En el gestor de base de datos no hay impacto. ¿Sí? Yo le puedo agregar 100 columnas nuevas y el programa que no necesite esas 100 columnas, alguna de esas 100 columnas nuevas, ni se va a enterar. Hasta acá estamos. Sí, a menos que hagamos un select asterisco en el último ejemplo. Sí, y bueno, y que, no sé, tengas algún problema digamos, de ancho de columna, pero tampoco te va a impactar. Y tampoco debieras hacer un select asterisco, digamos, no es una buena práctica. Sí, claro. Exactamente. Bien. Bueno, aislamiento de los datos. En los sistemas de archivos, cada tipo de archivo tiene su propio formato. ¿Sí? Clipper tiene otro formato. Bueno, como en el gestor no tengo, no accedo directamente, entonces no voy a tener problemas con los formatos. Bueno, problemas de integridad. Integridad era que los datos sean válidos. ¿Sí? Es decir, que voy a tener distintos tipos de validaciones. Yo voy a poder poner una columna no sea nula, que sea mayor a 0. ¿Sí? Esos se llaman, que igual lo vamos a ver más en base de datos 2, restricciones de dominio. ¿Sí? Donde yo le digo, de alguna manera, le digo a la base de datos que sea mayor a 0. Si vos tratás de insertar un valor menor a 0, ¡pum!, te va a dar un error y no te la va a dejar grabar. En los sistemas de archivos, el que validaba era el programa. No había esa lógica de ponerle, o sea, lo único que uno le ponía era el tipo de dato, que era lo único que se validaba. Después, otro tipo de validaciones no existían. Entonces, ¿qué pasa? Si yo incorporaba una nueva validación funcional, digo, bueno, ahora tal y tal campo va a tener que tener por lo menos 5 caracteres. ¿Sí? Y esa columna es actualizada por 5 programas distintos. ¿Sí? Si yo al momento de modificar los programas
en vez de modificar los 5, me olvidaba de uno, modificaba 4, ¿qué iba a pasarlo? Los datos que sean modificados por ese programa que no había sido modificado van a empezar a generar basura, ¿sí? Datos inconsistentes, no íntegros, ¿sí? Eso por un lado. Y después por el otro tenemos las restricciones de integridad, que las vamos a ver en el módulo 2, que es, yo tengo, por ejemplo, tengo una factura, y una factura va a ser, vamos a ver que es una tabla, ¿sí? Y voy a tener, la factura va a estar asociada a un cliente, ¿sí? Que los clientes van a estar en otra tabla. Yo en la base de datos le puedo poner, en la definición le digo que el cliente que yo ponga sea un cliente válido en la tabla de clientes, ¿sí? Y le voy a poner que no me permita borrar el cliente si tiene alguna factura asociada, ¿sí? Entonces, los datos van a mantener una integridad. En el sistema de archivos, ¿qué pasaba? Eran archivos separados. Yo tenía un archivo para los clientes, un archivo para las facturas. Entonces, era responsabilidad del programa manejar esa restricción. Si había un programa que afectaba a eso, se provocaban problemas de datos que, o sea, estoy señalando a un cliente que no existe en la base de clientes, ¿sí? Pero y obviamente, volviendo a lo mismo, yo también puedo diseñar mi base de datos en un gestor de base de datos sin programarle de alguna manera o configurarle, como lo querramos llamar, las restricciones. Y no van a quedar datos íntegros. La base de datos me da las herramientas. Es mi responsabilidad como diseñador y desarrollador utilizarlas. Bien, después tenemos anomalías en el acceso concurrente, ¿sí? Cuando el acceso concurrente quiere decir que cuando queremos acceder a los mismos datos, dos programas distintos, dos usuarios distintos, ¿sí? ¿Qué pasa? En un sistema de archivos, yo tenía que, digamos, el bloqueo era del archivo completo. Es decir, si yo estoy dando de alta un cliente nuevo, no va a haber otro que pueda estar creando o modificando otro cliente en el mismo momento. Va a tener que esperar a que yo termine para poder modificar. ¿Sí? Es como si tuviéramos un documento de Word en la red, yo lo abro, lo edito, y si otro intenta editarlo al mismo momento, no va a poder. ¿Sí? En una base de datos relacional, el bloqueo no va a ser de toda la tabla, ¿sí? O sea, hay operaciones que sí bloquean toda la tabla, son particulares, pero lo que se bloquea es el registro. Es decir, yo voy a estar modificando al cliente Juan, entonces voy a tener bloqueado a Juan. Otro usuario no va a poder modificar al registro Juan, pero sí va a poder modificar al registro Pedro. ¿Se entiende? Sí. En un sistema de archivos, si yo estoy modificando a Juan, nadie puede modificar ni a Juan, ni a Pedro, ni a nadie. ¿Sí? Bueno, además estos sistemas de archivos tenían los índices se estropeaban, había que regenerarlos, tenían muchos problemas técnicos, ¿sí? Más allá de todo esto. Sí, Bueno, ni hablar en los sistemas básicos.
viejo cuando compartía el mismo programa que uno no lo podía abrir hasta que el otro lo cerrara, hasta con el mismo programa. Exacto. Estaba en una red. E incluso en algunas tecnologías, no solo que no podíamos, digamos, mientras yo modificaba a Juan, nadie podía modificar a Pedro, sino que tampoco podían leer los datos, ¿sí? De toda la tabla. O sea, soy dueño de la tabla. Entonces, si había algún problema y quedaba el archivo bloqueado, nadie podía hacer nada, ¿sí? Bueno, después, también lo que me permite el acceso concurrente en los gestores de base de datos es poder hacer backup en línea. ¿Qué quiere decir backup en línea? El backup es copia de seguridad, ¿sí? Hacerlo sin desconectar a nadie. Y que los datos que yo hago backup sean consistentes, ¿sí? Ese backup va a ser siempre consistente. En un gestor, en un sistema de archivos, voy a tener que desconectar a todos los usuarios. Bien, hasta acá estamos. Sí. Sí. Bien. Bueno, después entramos en lo que uno de los aspectos más importantes que tenemos en un gestor de base de datos, que es la atomicidad. Imagínense que yo tengo alguna operación, alguna funcional, cualquiera, que modifico varias tablas. Si hago una inserción, después hago una modificación, borro, ¿sí? Hago un montón de operaciones. Pero yo quiero que si alguna intermedia me falla, ¿sí? ¿Qué pasa? Que me vuelva todo para atrás. Es decir, mi operación completa es válida solo si, no sé, si las 5 operaciones que estoy teniendo son exitosas. En un gestor de base de datos me permite agruparlas, todas las operaciones, y decirles, bueno, todas estas, tratarlas como si fuesen atómicas. O sea, como si fuesen todas una. Si falla una, volvé todo para atrás como antes de empezar con la primera. En un sistema de archivos, yo primero tomaba, no sé, la tabla de clientes, la modificaba, después lo siguiente era modificar la tabla de facturas, la modificaba, y si en el momento de actualizar la tabla de facturas me daba cualquier error, ¿qué pasaba? Ya los clientes ya estaban modificados. Entonces me quedaba algo inconsistente, ¿sí? Uno de los ejemplos acá que se muestra es, imagínense que yo tengo caja de ahorro, cuenta corriente, quiero hacer una transferencia de caja de ahorro a cuenta corriente, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Primero un débito de la caja de ahorro, modifico el saldo de la caja de ahorro, creo una operación de crédito en la cuenta corriente y modifico el saldo de la cuenta corriente. Si algo en la mitad me da error, me va a ir, o sea, voy a estar sacando, por ejemplo, de la caja de ahorro y no voy a llegar a acreditar en la cuenta corriente. En cambio, si yo lo trato todo como una unidad, si falla, me vuelve todo para atrás. En el sistema de archivos, eso no lo podía hacer. Vamos a ver que eso es una de las cosas más distintivas que tenemos en las bases de datos relacionales. Bueno, después tenemos problemas de seguridad. O sea, nosotros tenemos, la mayoría que tenemos un usuario, una contraseña, definimos perfiles, ¿sí? Entonces, dentro de los perfiles yo voy a decir, bueno, vos, usuario 1, puede leer los datos tal y puede escribir tales y tales otros, y puede insertar tales y tales otros,
¿sí? Yo esos perfiles los defino a nivel de base de datos. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo accedo de cualquier programa, se van a conservar esos permisos, ¿sí? Si yo accedo desde mi aplicación, X me va a validar esas cosas, y si yo después quiero acceder y hacer la misma operación con un utilitario, ¿sí? Haciendo un insert, un update o un select, ¿sí? Cualquier cosa que yo haga, me lo va a validar. En los sistemas de archivos, el que maneja la seguridad era el aplicativo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? Si uno manejaba, uno de los programas manejaba una seguridad y otro programa manejaba otros permisos, ¿sí? Porque lo hicieron distintas personas, se desincronizaron o lo que sea, se provocaban problemas de seguridad. Es decir, alguien puede acceder a datos que no debiera poder acceder. ¿Sí? Hasta acá estamos. Sí, sí, estamos. Bien. También lo puede controlar el sistema operativo al tema de los permisos, cuando estamos hablando del sistema de archivos, ¿no? Sí. Pero lo que va a manejar son distintos tipos o sea, en una base de datos los permisos son mucho más evolucionados, ¿sí? Yo te puedo decir por tabla, te puedo decir qué tabla ves, y por ahí una tabla ni siquiera la ves, aun cuando esté en la base de datos, te puedo permitir lectura, escritura, ¿sí? Lo otro yo directamente te voy a dejar acceder o no acceder al archivo, ¿sí? O sea, Mucho más avanzado. mucho más avanzado. Bien, y después acá es donde viene el concepto mayor de gestor de base de datos, que es la cláusula ACID. ¿Qué quiere decir? Atomicidad, consistencia, aislamiento, ¿sí? Es isolation, en castellano aislamiento, y durabilidad. Esto debe cumplirse siempre en un gestor de base de datos para que sea considerado gestor de base de datos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Bueno, atomicidad es lo que vimos hace un momento de agrupar varias instrucciones en una sola, como una sola. Obviamente tenemos que decirle al gestor de base de datos que vamos a agrupar determinadas instrucciones. Si nosotros no se lo decimos, no lo va a hacer. Consistencia. Siempre que nosotros hagamos una operación de actualización, sea insert, sea delete o update, siempre la base de datos va a estar en un estado consistente de acuerdo a las reglas de integridad que le hayamos fijado. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que si yo hago una actualización que rompe alguna de las reglas que nosotros fijamos en la definición, va a fallar y no se va a ejecutar. ¿Sí? Por eso se dice que cuando nosotros hacemos una actualización de cualquier tipo, pasamos de un estado consistente a otro estado consistente. ¿Sí? Obviamente, si nosotros no definimos las reglas adecuadamente, va a estar consistente desde el punto de vista de la base de datos, pero probablemente funcionalmente no lo sea. ¿Sí? Ahí es conocimiento del diseñador definirlo adecuadamente. ¿Sí? Si nosotros lo definimos correctamente, ya la base de datos nos va a controlar las cosas. Aislamiento. Aislamiento es el concepto de transacción.
¿Qué quiere decir? En el concepto de transacción, yo voy a tener dos usuarios, ¿sí?, que estén actualizando datos y si manejan transacción, hasta que la transacción no finalice, no van a ver los cambios los otros usuarios. A ver. Bien, entonces, por ejemplo, vamos a ver esto, cómo funciona. Tengo a diferentes profesores ingresando las notas de los diferentes cursos, ¿sí? El A, el B y el C. En esta implementación, por alguna razón, ¿sí?, uno modifica todas las notas de todos los alumnos conjuntamente, ¿sí? No puedo modificar la nota de un alumno solo, sino modifico todas. Y voy a tener un profesor por cada curso actualizando estas notas. Entonces, si el profesor de 1A finaliza su edición, graba, ¿sí? Esa grabación en realidad es lo que vamos a ver que se denomina omit, y quiere consultar las notas de 1B. ¿Qué va a pasar? Los va a Las mira. visualizar como antes que empiecen a ser modificados por su profesor, ¿sí? Imagínense que yo tengo al profesor 1A, al profesor 1B y al profesor 1C. Yo agarro profesor A, modifico las notas del A. Pero el profesor B todavía está editando las notas y todavía no grabó nada. ¿Sí? El profesor del A que consulte las notas del B lo va a ver como al principio, ¿sí? Antes de que lo empiece a editar. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Claro, Sí. porque no subió los cambios nomás. No ve los cambios, exacto. Hasta que el otro no lo confirme, no los va a ver. ¿Qué pasa si el profesor del 1A quiere modificar las notas del 1B? Si creen que tiene haga? los permisos, va a poder modificarlos, si no, solamente va a poder verlos. Pero el otro los tiene bloqueados. ¿Sí? Acordate que yo lo primero que hago es, vamos a ver, un inicio de transacción, y cuando hago una modificación, automáticamente se bloquea el registro, ¿sí? Es decir, las notas de primero B. ¿Sí? Sí, por eso dije, si tiene los permisos, puede, si no los tiene, no. Es que es que acá no hay permisos. Acá hay del 1B, tomó el registro, lo está modificando, ya lo tiene bloqueado, no lo vas a poder modificar. Es como decir que está reservado para solamente sus ediciones hasta que las termine de editar, las Hasta que lo suba. termine de editar. Cuando el 1B haga commit, ahí sí otro lo va a poder tomar. Mm. ¿Sí? Ok. Y si ahora el profesor del 1C quiere modificar los datos de 1A, ¿qué va a pasar? Los pueden modificar. Los puede Porque ya modificar porque están liberados, porque ya terminó su proceso. exacto, el 1A ya lo habrá liberado, entonces va a poder modificar. ¿Qué pasa si el profesor se queda mucho tiempo bloqueando las notas? Toma el registro, ¿sí?, y se va a tomar un café, se va Y a su casa. los otros profesores van a estar contentos, me imagino. A menos que no tenga un timeout, digámosle, un tiempo de espera, va a ser bloqueado. Lo que se especifica es un timeout. Luego de ese tiempo se vuelve todo para atrás, ¿sí?, y libera el registro. Se puede configurar eso a nivel de base de datos. ¿Sí? Para evitar esas cosas. Y, profe, en el caso que pase eso,
Lo que no grabó, Se No hace, se grabó. lo que se hace se llama, ahora vamos a ver, rollback. O sea, yo empiezo a ejecutar algo, hago BI transaction, digo, bueno, empiezo a ejecutar. En algún momento puedo decir grabo, commit, y en algún momento puedo decir rollback y vuelve todo para atrás. Y es como si no hubiera hecho nada. ok, Bueno, ahí perfecto. vamos a ver. Durabilidad. ¿Qué quiere decir? Luego de que terminé, que hice commit, que grabé, los datos están en la base de datos y ya no se pierden, ya están persistidos. ¿Sí? Entonces acá es lo que vamos a tener, la instanciación previa, el proceso que va a modificar y la instanciación posterior. Que el concepto de instanciación también puede ser que yo vaya a tomar una exportación de cómo estaban los datos en un momento, ¿sí? De alguna serie de tablas. Eso yo pido una instanciación previa, corro un proceso y después pido la instanciación posterior y veo si los datos se modificaron como yo creía, ¿sí? Es como si podría utilizar esto como un debug, ¿sí? Un poco rudimentario, pero puedo hacer. Bien, hasta acá. Sí, se ¿Estamos? entiende. Bien, bien, bien. Perfecto. Bien, entonces, características generales de un gestor de base de datos. Tenemos 3 niveles de abstracción, ¿sí? Tenemos un nivel físico, que es el cómo están los datos, ¿sí? Cómo se almacenan. Que esto, el único que lo conoce, ¿quién es? ¿Quién es el único que conoce esto? El gestor. El gestor, exactamente. Después el nivel lógico, que es el qué, ¿sí? Acá es donde vamos a tener la definición de las tablas, los índices, etc. Y después tenemos el nivel de visión, que, bueno, es como, ahí vamos a ver que tenemos la seguridad, tenemos varias cosas. Entonces, ¿qué ve cada uno? Cada capa le abstrae servicios a la capa inmediatamente superior, ¿sí? El nivel lógico, de alguna manera, le pide al nivel físico cosas. El nivel físico se lo da. Y el nivel de visión, o sea, de vistas o visión, le pide al nivel lógico. Bien, entonces, el nivel físico, como dijimos, es cómo se guardan los datos, en qué disco. Un usuario, un administrador, un DBA va a conocer más o menos dónde están los datos, ¿sí? Porque lo configuró, pero dónde está cada dato específico lo sabe la base de datos. Bueno, cada marca y modelo, o sea, como nosotros tenemos nuestro sistema operativo, ¿sí? Nuestro disco, y lo formateamos de acuerdo al sistema operativo, lo formateamos distinto. Cuando nosotros instalamos un gestor de base de datos, muchas veces tienen una porción de disco o una unidad, lo que sea, que la formatean de acuerdo a su, digamos, a su tipo de formateo. Cada gestor de base de datos tiene un formateo distinto, ¿sí? Cómo manejan los espacios, ¿sí? Vamos a ver, que lo vamos a ver en base de datos 2, que en algunos casos utilizan el formateo, ¿sí? Es una porción de disco con todo el formato, ¿sí? Como si fuese cualquier formateo, pero un formateo conocido por la base de datos. Y otras veces simplemente lo que abstrae es digamos, la base de datos está en un archivo y ese archivo tiene un formato. Bien. Con el nivel físico se puede lograr una independencia física al 100%, porque yo puedo cambiar dónde están los datos y no voy a tener problemas. El nivel lógico
no se va a enterar. Y eso es porque el gestor es el único que accede a los datos. El nivel lógico, o conocido como esquema de datos, están todas las definiciones, como dijimos, de la tabla, ¿sí? Entonces acá vamos a tener la tabla de alumnos, profesores, cursos, ¿sí? Que son especificadas por el diseñador, ¿sí? Yo voy a hacer mi create table, mi alter table, que vamos a ver. Eso lo define el diseñador de la base de datos. Se logra bastante independencia, pero no se logra al 100% generalmente. ¿Por qué? Porque si yo agrego una columna nueva, los programas que accedan a esa columna nueva van a tener que ser modificados, ¿sí? Entonces no voy a lograr una independencia completa, ¿sí? O si yo agrego una nueva tabla, por ejemplo, voy a tener que tocar mi nivel de visión para reflejar los permisos sobre esa tabla, ¿sí? Bueno, y el nivel de visión es qué va a poder hacer cada usuario, ¿sí? Es lo que se suele también denominar subsistema de seguridad. Entonces ahí es donde se especifican todas las reglas, quién puede modificar, quién puede insertar, etc. Bueno, uno de los errores muy habituales es no definir estos permisos de manera detallada, por lo cual mis programas van a estar de acuerdo a las reglas de negocio, entonces no van a ser lío, ¿por qué? Porque van a estar controlando los programas, ¿sí? Pero si yo a esos mismos datos accedo a través de un utilitario, voy a poder hacer cosas que no debiera, ¿sí? Entonces, una buena práctica es tener definido la mayoría de los permisos a nivel de base de datos, ¿sí? ¿Para qué? Para que después, de acuerdo, si accedes desde distintas aplicaciones, se conserven los mismos permisos, ¿sí? ¿Vamos? Sí. ¿Se entiende? ¿Todos Si hay entienden esto? empresas, Sí, sí. Esperemos que todos estén esperando, prestando atención. Bien. Bueno, la instanciación, lo dijimos un poco, estaba el dibujito arriba, era decir, bueno, exportame los datos de... o sea, era este dibujito. Me quedó, ahora me doy cuenta que me quedó, lo voy a mover para abajo. ¿Sí? Que era, bueno, un conjunto de datos que los exporto, ¿sí? Una cierta cantidad de tablas, no voy a exportar toda la base de datos generalmente, para ver cómo estaba antes, corro un proceso y veo cómo queda posteriormente. Es como si hiciera un dump de los datos, ¿sí? En una aplicación, sería algo similar. Bien. Bueno, y ahora entramos en lo que es introducción a SQL. Si bien donde vamos a ver de lleno SQL va a ser en el módulo 3, acá empezamos a ver algún concepto. Cuando nosotros nos conectemos a una base de datos relacional, como dijimos, la conexión es a través del gestor de base de datos. Entonces, cualquier programa que yo tenga, en cualquier lenguaje que yo tenga, sea COBOL, Java, Python, C, lo que se me ocurra, al momento de conectarse a la base de datos, lo va a hacer a través de SQL, que quiere decir Structured Query Language. ¿Sí? Y como dijimos en la primera clase, hay un montón de instrucciones que son ANSI. ¿Sí? El ANSI es Instituto Nacional Estadounidense de Estándares. Entonces,
todas las bases de datos relacionales soportan ese ANSI. Entonces, si yo defino las instrucciones en formato ANSI, me van a andar en cualquier base de datos relacional. ¿Sí? Bueno, ahí en nuestro diseño debemos determinar si vamos a usar simplemente ANSI o vamos a utilizar otro tipo de sentencias modificadas, ¿sí? Con alguna modificación, para tomar las optimizaciones que me pueda hacer la base de datos. Ahí, bueno, ahí será una decisión que alguien tenga que tomar. Bien, y tenemos las sentencias, las podemos dividir en DDL, DML y SPL. El DDL es Data Definition Language. Lo que hacemos es definir las estructuras lógicas. Lo que vamos a tener en el nivel lógico que vimos hace un momento, bueno, eso lo hacemos con el DDL. Entonces, ¿qué vamos a crear? Tablas, columnas, índices, ¿sí? Eso es lo que nosotros vamos a hacer con este lenguaje. ¿Qué voy a tener? Voy a tener el create, que voy a crear una estructura, ¿sí? Ya sea una tabla, voy a hacer un create table, vamos a ver, un create index, voy a hacer un alter, ¿sí? Una estructura previamente creada, le voy a hacer modificaciones. Por ejemplo, tengo una tabla y le quiero agregar una columna nueva o modificar alguna restricción de integridad, lo voy a hacer con un alter table, alter index o lo que sea. Después tengo el drop. El drop borra la estructura, ¿sí? Es decir, si yo creo una tabla y después le hago un drop, la borré. La tabla no existe más. Muchas veces vamos a ver que se confunde con el delete, que lo vamos a ver más abajo. Pero el delete borra filas. Bien, y después tenemos el otro, que es el grande. Que acá actuamos sobre, no sobre el nivel lógico, sino sobre el nivel de visión. Acá le estamos dando diferentes accesos a los diferentes perfiles, ¿sí? Entonces yo le estoy dando que tiene acceso de solo lectura a tal y tal tabla no la ve, tal y tal tabla puede insertar, modificar, etc. ¿Sí? Entonces eso lo hago a través del grande. Y ahí lo que tenemos es el Data Definition Language. El siguiente es el Data Manipulation Language. Como dice su nombre, vamos a manipular los datos. Entonces, una vez que yo ya tengo creadas las tablas, ¿qué voy a hacer? Le voy a insertar filas, le voy a actualizar columnas de una o más filas, le voy a borrar las filas de una tabla, algunas tablas o algunas filas o todas las filas. Y después tengo el select, que voy a consultar datos. ¿Sí? Entonces, cuando hago el select, le voy a decir, tráeme los datos de esta tabla, esta tabla, esta tabla. Es decir, yo le puedo pedir datos de más de una tabla a la vez, ¿sí? Con cierta relación, que lo vamos a ver más adelante en el cuatrimestre. ¿Qué puede pasar? A ver, cuando nosotros definimos una sentencia, nosotros nunca le vamos a decir utiliza tal y tal índice. ¿Sí? Imagínense que yo hago una sentencia select y lo digo, ordenámelo por tales y tales columnas. Yo no le voy a decir utiliza tal y tal índice. El que se va a dar cuenta qué índice tiene que usar es la base de datos. ¿Sí? Por distintas cosas que vamos a ver, que podemos, por cómo está armado el índice y por otras estadísticas que va a ir sacando la base de datos. ¿Sí? Igual también podemos forzar el uso de algún índice ya creado. Se puede forzar, eso es a lo que voy. Por defecto, la base de datos se da cuenta sola. Después, que se trabaja con el DBA puede
digamos, cada select que se ejecuta tiene un identificador único. ¿Sí? La base de datos se da cuenta y dice, bueno, esta misma query se ejecutó acá, 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 acá. Entonces el DBA puede actuar, puede ver lo que es el plan de ejecución, analizarlo y forzarle que use determinado índice. O el DBA puede darse cuenta que tienen herramientas para darse cuenta qué índice estaría faltando y sugerir, entonces el desarrollador crea ese índice y se solucionaría el tema. ¿Sí? Muchas veces esas cosas se terminan viendo recién en producción. ¿Sí? En desarrollo, con las cantidades de datos que tenemos, anda y al momento que salimos en producción, especialmente en una implementación Big Bang, ¿sí? Que implementamos todo junto, con la cantidad de datos nos damos cuenta que empieza a ir lento, entonces el primer día de una implementación para un DBA suele ser complejo, ¿sí? Pero nosotros, como desarrolladores, en ningún momento le vamos a decir en la sentencia select cómo tiene que acceder a los datos, ¿sí? Está el tuning. Bueno, después tenemos lo que es el Store Procedure Language, ¿sí? Acá son los scripts, esencialmente. Script, como tenemos en cualquier lenguaje, tenemos if, while, ¿sí? Declaración de variables, parámetros, ¿sí? Probablemente, digamos, y no es probablemente, son un poco más limitados que si voy a hacer un programa en C, en Java, ¿sí? Pero tienen un montón de sentencias que se pueden utilizar. Hay distintos estándares, creo que lo hemos visto en la clase pasada. Hay algunas bases que manejan el Transact SQL y otras que manejan el PL SQL, ¿sí? Pero bueno, esto nos va a permitir generar procedimientos. Bien, entonces, y obviamente, como dijimos en la clase pasada, si voy a migrar de una base que usa Transact SQL a una base que usa PL SQL, lamentablemente tendré que reescribir todos mis scripts. Bien. Metadata de una base de datos. La metadata, y esto tiene que quedar bien claro, es lo que se llama la base de datos de la base de datos. Es decir, todas las definiciones que tenemos en las tablas, están en otras tablas de definición. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo. Entrando al Microsoft SQL Management Studio, ¿sí? Acá yo tengo un arbolito que tengo todas las bases de datos que tengo en el servidor, ¿sí? Entonces, no sé si llegan a ver, acá yo tengo todo una estructura tipo árbol, donde están todos los objetos que tengo en la base de datos. Por ejemplo, acá yo tengo abierto, tengo la tabla clientes, la tabla facturas, facturas ítems, etc. ¿Sí? Todo lo que yo tengo acá, en realidad, el utilitario el Microsoft SQL Management Studio, está leyendo la metadata, ¿sí? Y me la está mostrando de una manera visual y me la va a dejar administrar con alguna interfaz gráfica un poco más amigable. Entonces, si nosotros, por ejemplo, ejecutamos un select asterisco, ¿sí? From information schema.tables, es decir, estamos accediendo a la tabla tables, nos va a traer este resultado, ¿sí? Que son las tablas que nosotros teníamos acá definidas, ¿sí? ¿Se ve? O sea, la definición, todo lo que nosotros hacemos con
el DDL termina siendo impactado en tablas. Y la base de datos lo lee de esas tablas, que obviamente nosotros no podemos modificar. Yo no puedo hacer un update, information schema, table, set y un campo. ¿Sí? Yo eso no lo puedo hacer. Pero la base de datos lo tiene ahí. ¿Sí? Y voy a tener la tabla columns, la tabla views, etcétera. Los distintos tipos de objetos que tengo en la base de datos los voy a tener distintas tablas. ¿Se entiende el concepto? Sí, Sí, sí. Miren que es importantísimo, que es el metadata. La metadata están en la base de datos en otras tablas. Un modelo de datos de la base de datos. Bien. ¿Hasta acá estamos? sí, sí. Bien. Bueno, ahora entramos en el concepto de transacciones. Así que dijimos, es una colección de operaciones que se lleva a cabo como una única función lógica en una aplicación de base de datos. ¿Sí? Que es lo que habíamos visto como la atomicidad. ¿Se acuerdan? Hace un Sí, momento que que tenía atomicidad. varios pasos. Exacto. Bueno, para hacer uso de esa atomicidad tenemos que trabajar con transacciones. Y esto está relacionado con la cláusula ACID que vimos anteriormente. Recordemos, la atomicidad graba todo o nada, puedo agrupar varios insert, updates, deletes. Si alguna falla, puedo descartar todos los cambios haciendo un rollback. Consistencia, antes y después la base siempre está consistente de acuerdo a lo que hayamos definido en la base de datos. Aislamiento, digamos, las modificaciones que yo hago dentro de la transacción, las veo yo hasta que hago commit, que las disponibilizo al resto. Y durabilidad, una vez que le hice commit, la información está. Bueno, ¿cómo? Bueno, obviamente es responsabilidad del programador definir las transacciones. Si no define transacción, no lo va a estar utilizando y obviamente vamos a tener inconsistencias. Bueno, y la estructura de la base de datos es más o menos así, a grandes rasgos. El gestor de base de datos termina accediendo. Por un lado tiene un sector de datos y metadatos, ¿sí? Las tablitas estas que vimos, information schema.tables, son los metadatos, y los datos, industrias, facturas, que está acá, datos más índices. Después tenemos los temporales, el logueo y los blobs. Entonces, la metadata, dijimos, es la base de datos de la metadato. Los datos son las tablas en sí. Los índices sirven para mejorar la performance. ¿Sí? Al igual que los sistemas de archivo, es para exactamente lo mismo. Los temporales, ¿qué pasa? Los temporales se usan para, son, digamos, como dice su nombre, temporales que usa la base de datos para hacer las distintas operaciones. Si yo hago un select y traigo datos, la base de datos primero la va a llevar a ese temporal y después me va a enviar el resultado. O, por ejemplo, si requiere hacer un ordenamiento, va a usar ese espacio para hacer este ordenamiento. Y después los blob significa Binary Large Object, ¿sí? Sirve para guardar archivos, documentos. ¿Sí? Cuando yo en una base de datos guardo archivos y documentos, como fotos, videos, lo que se hace es se lo guarda en otro sector, porque usualmente no se accede con la misma frecuencia. Entonces, para que cuando yo, por ejemplo, traiga los datos de los clientes, ¿sí? No me traiga también la foto del cliente, entonces se lo separa. Entonces, solo si quiero acceder a esos datos, lo va a
recuperar. Después, el log de transacciones se va a almacenar en forma ordenada todas las operaciones que vayan haciendo los usuarios en sus transacciones. Y se guarda qué valores tenían previamente y posterior. ¿Para qué? Para que en el caso que hubiera algún error, puede volver para atrás. ¿Sí? Tiene que guardar registro cómo estaba antes los datos para poder deshacer. El rollback es, o lo puede ejecutar el programa en sí, porque hace rollback, entonces vuelve para atrás, o si se cae la base de datos, no sé, se corta la luz y se cae la base de datos y quedan las transacciones por la mitad, cuando levanta el gestor, el motor levanta nuevamente, detecta que hubo transacciones que quedaron por la mitad y empieza a hacer el rollback de esas transacciones. Lo que se hace es, obviamente, definir un tamaño de ese log de transacciones. De acuerdo a la implementación, a la cantidad de los datos, habrá que definir log de transacciones de distinto tamaño. ¿Sí? No se pone ilimitado porque si se llena el disco, después queda inoperable. Entonces, hay que trabajar con algo, con un tamaño específico. Bueno, si fallara, si se llena por alguna razón, da un error tipo long transaction abort. Estamos justitos ya con el fin de la clase. Lo que vamos a hacer la clase que viene, nosotros esta clase apuntamos a terminar todo esto, el módulo 1. Lo que vamos a hacer la clase que viene, la primera partecita la vamos a usar para terminar con esto, ¿sí? Con el ejemplo de transacción, el pseudocódigo y después usuarios, que es un tema chiquito, y después ya vamos a empezar con el módulo 2. ¿Sí? Perfecto. El documento es el mismo, ¿sí? Yo les voy a pasar simplemente el link a la clase, pero saben en qué directorio está. Revisen todos estos temas, a ver si les queda alguna duda, y en el primer momento de la clase revisamos si les quedó algo, terminamos y ya empezamos con el otro tema, que es súper importante. ¿Sí? Ok, perfecto. Bueno, recuerden que tienen que marcar el presente, ¿sí? Profe, una cosa. No sé si has visto, pero si nos pudiste aceptar en el Google Drive para poder acceder al Drive y a Todos los que me mandaron. mandaron hasta antes de la clase, los acepté a todos. Ah, Algunos me mandaron 50 millones de permisos, yo simplemente les di lectura al primer nivel, ¿sí? Y escritura a participantes. Y después ya yo les doy lectura al primer nivel, van a poder acceder a todos. ¿Sí? ok. Bien. Bueno. Bueno, que tengan buena semana. Igualmente. Dale, gracias. Chao, gracias. Bueno, la semana que viene. Gracias. Chao. Hasta luego. Chau, chau.